¿Qué harías si la persona en la que más confiaste durante 20 años, la misma que te prometió un futuro seguro, de un día para otro, decidiera borrarte de su vida como si nunca hubieras existido? Esta es mi historia. La historia de una promesa que me mantuvo con esperanza por 2 décadas y de la traición que casi me destruyó. ¿Crees que las acciones de las personas, buenas o malas, eventualmente regresan a ellas? Déjame saber qué piensas en los comentarios y por favor, dime desde qué parte del mundo me estás escuchando. Mi nombre es Elena. Hoy, al mirar atrás, los recuerdos se sienten como el eco de una vida que perteneció a otra persona. Pero fue mi vida. Durante 20 años, cada amanecer y cada anochecer me encontraron dentro de los muros de una casa que no era la mía, sirviendo a una familia que nunca fue realmente mía. Llegué a este país con el corazón lleno de sueños y las manos vacías, pero dispuestas a trabajar. Mi tierra natal se había vuelto un lugar de pocas oportunidades, y el sueño de un futuro mejor era un imán demasiado poderoso como para ignorarlo. Dejé atrás a mi madre, a mis hermanos, y una vida de afectos, con la promesa de volver, de ayudarles, de construir algo sólido. Encontré empleo en la casa de la señora Morales, casi por casualidad, a través de una conocida que limpiaba en la casa de al lado. La residencia era imponente, una fortaleza de ladrillo y ventanas relucientes que se alzaba en un barrio donde el césped siempre estaba perfectamente cortado y el silencio era una norma. La señora Morales, la dueña de todo aquello, era una mujer de una elegancia estudiada y un carácter de acero. Su esposo era un hombre importante en el mundo de las finanzas, una figura poderosa y casi siempre ausente. Ella, por su parte, dirigía su hogar con la misma precisión y autoridad con la que su esposo manejaba su imperio. Todo tenía un orden, un lugar, una hora. Y yo debía aprendérmelo todo. Al principio mi presencia era casi invisible. Era una sombra que se deslizaba por los pasillos de mármol con la cabeza gacha y la voz baja. Mis días comenzaban antes de que saliera el sol, preparando un desayuno que nunca compartiría, y terminaban mucho después de que la familia se hubiera retirado a sus aposentos, cuando la cocina por fin quedaba impoluta. Mi trabajo era ser eficiente y discreta. Limpiaba las huellas de sus vidas, cocinaba los platos que nutrían sus cuerpos y cuidaba de sus 2 hijos pequeños, Carlitos y Sofía, quienes en ese entonces eran 2 torbellinos de energía y risas. Con el tiempo, mi rol en la casa comenzó a transformarse. Dejé de hacer solo la empleada para convertirme en Elena. Fue un cambio sutil, casi imperceptible. Ocurrió en las pequeñas cosas, cuando Carlito se cayó de su bicicleta y corría a consolarlo antes que nadie, limpiando su rodilla raspada mientras él sollozaba en mi hombro. O cuando Sofía tenía pesadillas y era a mí a quien llamaba en la oscuridad, sabiendo que yo acudiría con un vaso de leche tibia y una historia suave para ahuyentar los monstruos. Los niños me abrieron un pequeño espacio en el corazón de esa familia. La señora Morales, a su manera fría y distante, también pareció notar mi dedicación inquebrantable. Nunca fue una mujer de abrazos ni de palabras cariñosas, pero a veces, después de una cena de negocios exitosa, para la cual yo había trabajado sin descanso durante días, me miraba y decía, con un asentimiento de cabeza, «Buen trabajo, Elena». Para mí, esas simples palabras eran un bálsamo. En otras ocasiones, cuando la casa estaba en silencio y los niños dormían, me encontraba con ella en la cocina y me decía, «Elena, eres parte de esta familia». Y aunque una parte de mí sabía que era una verdad a medias, otra parte, la que se sentía sola y a miles de kilómetros de su verdadero hogar, se aferraba a esa frase con todas sus fuerzas. Fue poco después de mi primer aniversario en esa casa, en una tarde gris y lluviosa, mientras doblaba con esmero una pila de sábanas recién lavadas en el cuarto de lavandería, que ella me hizo la promesa que se convertiría en el ancla de mi existencia. Entró en la habitación, algo inusual en ella, y se apoyó en el marco de la puerta, observándome en silencio por un momento. Yo seguí con mi tarea, sintiendo sus ojos sobre mí. «Has trabajado muy duro este año, Elena», dijo finalmente, su voz desprovista de su tono autoritario habitual. «He notado tu lealtad. No eres como las otras que he tenido». Levanté la vista, sorprendida. «Gracias, señora», respondí en voz baja. Ella se acercó un poco más. «Sé que tu situación aquí no es estable».
continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. Y sé que eso te preocupa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era un tema del que nunca hablábamos, una verdad tácita que flotaba en el aire de mi pequeña habitación en el sótano. Quédate con nosotros, Elena. Sigue siendo la mujer de confianza que has demostrado ser, dijo, mirándome con una seriedad que me pareció completamente sincera. Y yo me encargaré de todo. Cuando sea el momento adecuado, cuando las cosas estén más tranquilas en los negocios de mi esposo, me encargaré de arreglar tu situación. Tendrás sus papeles, te lo prometo. Esa promesa fue como una semilla plantada en el desierto de mi incertidumbre. La regué cada día con mi trabajo, mi sacrificio y mi lealtad. Se convirtió en mi faro, la luz que me guiaba en los días de soledad y nostalgia. Por esa promesa rechacé la oferta de una prima para mudarme a otra región donde quizá habría más oportunidades. Por esa promesa, conté los años no por mis cumpleaños, sino por los de Carlitos y Sofía. Por esa promesa, vi pasar las estaciones a través de las ventanas de esa casa, una y otra vez, durante 20 largos años. Mi vida quedó en pausa, suspendida en el tiempo, a la espera de un futuro que me fue prometido en una tarde lluviosa entre el aroma suavizante y la esperanza. Los años se deslizaron uno tras otro, como las cuentas de un rosario que desgranaba en mis noches de insomnio. 20 años. Es fácil decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Es ver cómo tu propio reflejo en el espejo cambia sutilmente, cómo aparecen líneas finas alrededor de tus ojos que no estaban antes, mientras que los rostros de los que cuidas se transforman por completo. Vi a Carlitos pasar de ser un niño que construía fuertes con cojines en el salón a un adolescente con la voz quebrada que se encerraba en su cuarto con música a todo volumen. Vi a Sofía cambiar las muñecas por los libros de texto y las fiestas de pijamas por las salidas con amigos. Yo fui la constante en sus vidas cambiantes. Fui quien preparó el desayuno el día de su primer examen importante, quien planchó el vestido para su primer baile y quien dejó una luz encendida para cuando volvieran a casa, mucho después de que sus padres se hubieran ido a dormir. Me convertí en la guardiana silenciosa de sus secretos juveniles, en la confidente a la que acudían cuando tenían un problema que no se atrevían a contarle a su madre. La señora Morales, cada vez más ocupada con su vida social y sus obras de caridad, delegaba en mí no solo las tareas del hogar, sino también una parte importante de la crianza emocional de sus hijos. «Tú sabes cómo manejarlo, Elena», me decía a menudo. Y yo lo hacía. La promesa de mis papeles seguía viva, aunque latente. De vez en cuando, en momentos de calma, la señora Morales la mencionaba de pasada. «No creas que me he olvidado, Elena. Todo a su tiempo. El abogado de mi esposo dice que debemos esperar el momento político adecuado. O, cuando Sofía termine la universidad, nos ocuparemos de lo tuyo sin distracciones». Cada una de esas frases era una pequeña dosis de esperanza que renovaba mi paciencia. Yo asentía, sonreía y seguía trabajando, convencida de que mi recompensa estaba asegurada. Mi lealtad era mi inversión. Cuando los chicos finalmente se fueron a la universidad, la inmensa casa se sintió aún más grande y silenciosa. El eco de mis pasos en los pasillos vacíos era a veces mi única compañía durante el día. Fue entonces cuando la señora Morales comenzó a hablar con insistencia de su propio futuro, su retiro. La jubilación de su esposo no significaría mucho, pues él nunca dejaría sus negocios, pero la de ella sí. Ella dejaría la presidencia de sus comités benéficos, las galas, los compromisos interminables. «Pronto, Elena, tendré todo el tiempo del mundo», decía con un suspiro, mirando a través de los ventanales del salón hacia el jardín perfectamente cuidado. «Ya no más cenas de negocios, no más horarios estrictos, solo paz y tranquilidad. Viajaremos, leeré todos los libros que tengo pendientes». Cada vez que mencionaba la palabra retiro, mi corazón daba un vuelco de emoción contenida. Su retiro era la señal que yo había estado esperando durante 2 décadas. Significaba que el momento adecuado finalmente había llegado. En mi mente visualizaba mi nueva vida, una vida en la que podría abrir una cuenta bancaria a mi nombre, obtener una licencia de conducir, quizás incluso estudiar algo. Pero sobre todo, soñaba con la posibilidad de volver a mi país, no como una hija que fracasó, sino como alguien que lo logró. Soñaba con caminar por las calles de mi pueblo, con la frente en alto,
y abrazar a mi madre cuyo rostro solo recordaba ya a través de fotos descoloridas y llamadas telefónicas llenas de estática. La señora Morales parecía consciente de mis anhelos. En una tarde, mientras me ayudaba, algo rarísimo en ella, a pulir la platería para una de sus últimas cenas importantes, me dijo: «Ya falta poco, Elena. Sé que has sido muy paciente. Cuando me jubile oficialmente, pondremos todo en orden». Mi esposo ya habló con el abogado para empezar a preparar los documentos. Empezaremos un nuevo capítulo, tú y yo. Me miró a los ojos y, en ese momento, le creí. Le creí por completo. La gratitud me inundó, borrando cualquier atisbo de duda o resentimiento por la larga espera. La última semana antes de su retiro fue un torbellino de actividad. La casa se llenó de flores y tarjetas de felicitación. Ayudé a organizar la gran fiesta de despedida que sus amigos le prepararon. Planché su vestido de gala con un cuidado casi reverencial, asegurándome de que no tuviera ni una sola arruga. Me aseguré de que cada rincón de la casa brillara, como si el resplendor del hogar fuera un reflejo de su éxito y, por extensión, del mío. Ella estaba eufórica, llena de planes, hablando sin parar de un crucero por Europa y de clases de jardinería. Y yo compartía su alegría porque sentía que su liberación era también el preludio de la mía. La noche de la fiesta, mientras yo servía las bebidas y recogía las copas vacías, moviéndome silenciosamente entre los invitados elegantes, me detuvo un momento en el pasillo. «Has hecho un trabajo maravilloso, como siempre». Luego hizo algo que me dejó petrificada. Me dio un abrazo. Fue breve y algo torpe, pero fue un abrazo. «Gracias por todo, Elena», me susurró al oído. «Mañana empieza nuestra nueva vida». Esa noche apenas pude dormir, no por el trabajo que me esperaba al día siguiente para limpiar, sino por la emoción. El futuro, ese futuro prometido durante tanto tiempo, estaba a solo unas horas de distancia. El amanecer del día de su jubilación llegó teñido de una extraña calma. El bullicio de la fiesta de la noche anterior había sido reemplazado por un silencio denso, casi pesado. Limpié los últimos vestigios de la celebración, dejando la casa en su estado habitual de orden impecable. La señora Morales bajó las escaleras mucho más tarde de lo habitual. No llevaba sus trajes elegantes de siempre, sino un sencillo pantalón y una blusa de seda, ropas de ocio. Sin embargo, había algo en su rostro, una expresión indescifrable y fría, que me provocó un escalofrío. No era la expresión de alguien que inicia una nueva y feliz etapa. «Buenos días, señora», dije con una sonrisa que no me fue de vuelta. «Felicidades de nuevo». Ella simplemente asintió. «Elena, sírveme un café en mi despacho, por favor. Y ven tú también. Necesito hablar contigo», ordenó, su tono distante y formal. El corazón me dio un brinco. Era el momento. Sentí una oleada de nervios y emoción mientras preparaba el café en su taza de porcelana favorita. Mi mente se aceleró, pensando que finalmente me explicaría el proceso, me hablaría de los abogados, de los formularios que tendría que firmar. Entré en el despacho, un lugar solemne, con paredes cubiertas de libros y muebles de madera oscura, al que rara vez se me permitía el acceso. Dejé la taza sobre su escritorio de caoba pulida. El aroma del café se mezclaba con el olor a cuero y papel viejo. No me invitó a sentarme en la silla de visitas, sino que me señaló un pequeño tabulete en un rincón. Ya ese gesto me pareció extraño, una forma de marcar distancia. «Siéntate, Elena», dijo, y su voz tenía un filo que me heló la sangre. Se sentó en su imponente sillón de cuero y me observó por un largo momento, como si estuviera evaluando a una completa extraña. «Como sabes, hoy comienzo oficialmente mi nueva vida», comenzó, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. «Y he decidido que para hacerlo bien, debo empezar de cero. Quiero una ruptura total con el pasado, sin ninguna atadura, sin cabos sueltos que me recuerden mi vida anterior». Asentí lentamente, confundida, sin entender a dónde quería llegar con ese discurso. Mi mente se negaba a procesar la dirección que estaban tomando sus palabras. «¿Y tú, Elena?», continuó, y su voz bajó a un susurro gélido que retumbó en el silencio de la habitación.
Eres mi cabo suelto más grande. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido ahogado. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué quiere decir, señora?, balbucié, mi voz apenas audible. He servido a esta familia por 20 años, le recordé, mi voz temblando, aferrándome a mi lealtad como un náufrago a un trozo de madera. Usted me prometió... Las promesas cambian. Las circunstancias cambian. Me interrumpió con una crueldad pasmosa. No había rastro de la mujer que me había abrazado la noche anterior. He pensado mucho en esto. Has estado aquí demasiado tiempo. Conoces cada secreto de esta casa. Has escuchado conversaciones que no debías. Has visto a mis hijos en sus peores momentos. Me has visto a mí en los míos. Eres un archivo viviente de una vida que quiero dejar atrás. El horror me paralizó. No podía creer lo que estaba escuchando. Cada acto de lealtad, cada secreto guardado, cada confidencia que me habían hecho, ella ahora lo estaba convirtiendo en un arma en mi contra. Mi nueva vida, continuó, levantándose y caminando hacia la ventana, dándome la espalda, requiere una limpieza total, un borrón y cuenta nueva. Se giró para mirarme de nuevo, y su rostro estaba desprovisto de toda emoción. Era una máscara de fría determinación. Por eso, he tomado una decisión. Esta mañana, antes de que bajaras, hice una llamada a las autoridades de migración. Les he informado que, sin mi conocimiento previo, he descubierto que tengo una empleada sin documentos viviendo en mi propiedad. El mundo se detuvo. El sonido de mi corazón latiendo en mis oídos era un tambor ensordecedor. 20 años de mi vida, de mi sudor, de mis sacrificios, se desvanecían en esa frase cruel. La mujer a la que le había dedicado mi juventud, la que me había llamado familia en innumerables ocasiones, me estaba desechando como si fuera basura, y además me estaba poniendo en peligro de la forma más vil. No había ira en su rostro, ni siquiera culpa, solo una calma calculadora. Quería borrarme, y para asegurarse de que no quedara rastro, había decidido destruirme. Deberían estar aquí pronto, añadió como un último golpe. Te sugiero que recojas tus cosas y te vayas antes de que lleguen. No quiero un escándalo en mi puerta en mi primer día de retiro. Me levanté del taburete. Mis piernas temblaban tanto que apenas me sostenían. No dije nada. No había palabras para expresar la magnitud de la traición que sentía. Era un abismo tan profundo que las palabras se perdían en él. Pasé a su lado para salir del despacho y ella ni siquiera me miró. Subí a mi pequeña habitación en el sótano, la que había sido mi refugio y mi prisión durante 2 décadas. Miré a mi alrededor, la cama estrecha, la pequeña cómoda, las fotos descoloridas de mi familia pegadas en la pared. 20 años de mi vida cabían en una sola maleta vieja. Con manos temblorosas, metí mis pocas pertenencias en la maleta. Cada objeto era un recuerdo, una astilla de la vida que se estaba desintegrando. El pequeño jarrón que Sofía me regaló un día de la madre. El libro que Carlitos me trajo de un viaje escolar. Pequeños gestos que yo había atesorado como pruebas de afecto, pero que ahora se sentían como reliquias de una mentira. Salí de esa casa por la puerta de servicio, la misma por la que había entrado 20 años atrás, llena de sueños. Ahora salía con el alma rota y el peso de una traición monumental sobre mis hombros. No esperé a que llegaran las autoridades. La sola idea me aterrorizaba. Caminé sin rumbo por las calles arboladas de ese barrio lujoso, calles que había recorrido miles de veces para hacer recados, pero que de repente me parecían extrañas y hostiles. Cada coche que pasaba me hacía sobresaltar. Cada mirada me parecía una acusación. El miedo, ese compañero constante que había aprendido a mantener a raya durante 20 años, ahora me envolvía por completo, asfixiándome. Sentía que en mi frente llevaba escrito mi estatus, que todo el mundo podía ver mi vulnerabilidad. Mi único refugio fue la casa de una amiga, María, una mujer que limpiaba en otra casa del barrio y que conocía mi situación. Cuando llamé a su puerta, descompuesta y con la maleta en la mano, no tuvo que hacer preguntas. Me abrió sus puertas, me sentó en su pequeño sofá, me preparó una taza de té caliente y simplemente se sentó a mi lado, permitiéndome llorar hasta que no me quedaran más lágrimas. Su pequeño apartamento, humilde pero lleno de calidez, se convirtió en mi santuario. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y ansiedad. Pasaba las horas mirando por la ventana, temiendo ver un coche oficial aparcar en la calle. El silencio era mi única compañía.
pero era un silencio que gritaba la injusticia de todo aquello. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo alguien podía ser tan cruel? ¿Cómo podía la señora Morales dormir por la noche? ¿Cómo podía empezar su nueva vida sobre las ruinas de la mía? La traición no fue solo romper una promesa, fue el acto deliberado de intentar borrar mi existencia, de deshumanizarme. Me había juzgado por mi situación irregular, ignorando la lealtad y el amor que yo había entregado a su familia. Para ella, yo no era una persona, sino un problema que necesitaba ser eliminado. Poco a poco, gracias a la paciencia infinita de María y al apoyo de una pequeña comunidad de mujeres trabajadoras como yo, empecé a recoger los pedazos de mi vida. Me contaron historias de otras que habían pasado por situaciones similares, de jefes que las habían explotado y desechado. Escuchar sus experiencias no disminuyó mi dolor, pero me hizo sentir menos sola. Comprendí que mi historia era la de muchas. Encontré pequeños trabajos de limpieza aquí y allá, pagados en efectivo, siempre con discreción, siempre mirando por encima del hombro. La confianza se había convertido en un lujo que ya no podía permitirme. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. La esperanza ingenua y la paciencia ciega habían muerto en aquel despacho. En su lugar, había nacido una determinación silenciosa y férrea, la determinación de sobrevivir, de reconstruirme, de demostrarme a mí misma que mi valor como ser humano no dependía de un trozo de papel, ni de la aprobación de una mujer rica que había perdido su alma. Mi nueva vida no sería un regalo de nadie, sería una conquista personal. Pasaron casi 2 años, 2 años en los que aprendí a vivir con lo esencial, a encontrar alegría en las cosas pequeñas, una conversación con María al final del día, el sabor de una comida sencilla preparada con cariño, la sensación de seguridad que me daba el pequeño cuarto que alquilaba. Mi vida era humilde, sin lujos ni certezas a largo plazo, pero era mía. Había encontrado una paz inesperada en la sencillez, rodeada de personas que me apreciaban por quien era, no por lo que hacía por ellas. Había aprendido a navegar por la ciudad con cautela, a evitar los lugares donde mi presencia pudiera ser cuestionada. Era una vida en las sombras, pero dentro de esas sombras estaba construyendo mi propia luz. Un día, mientras limpiaba la oficina de un nuevo cliente, un abogado de buen corazón llamado señor Ramírez, para quien trabajaba un par de veces por semana, escuché un nombre en las noticias de la televisión que tenía encendida en un rincón. El nombre me hizo detenerme en seco, con el paño de limpiar en la mano. El apellido Morales. El corazón me dio un vuelco. El reportaje informaba que el esposo de mi antigua empleadora, el pilar financiero de su opulento estilo de vida, había sido el centro de una masiva investigación por fraude. Sus negocios, que siempre me parecieron tan sólidos e inexpugnables, resultaron ser un castillo de naipes. Se habían derrumbado estrepitosamente, llevándose consigo la fortuna familiar, el respeto de sus socios y la libertad del señor Morales, quien enfrentaba cargos muy serios. La noticia mencionaba específicamente que, en su desesperación por salvar algo de su riqueza, la señora Morales había intentado ocultar bienes y transferir dinero a cuentas secretas, siendo descubierta por las autoridades. Obstrucción a la justicia, lo llamó el reportero. La cámara enfocó una imagen de ella saliendo de un edificio oficial, acosada por los periodistas. Apenas la reconocí. La mujer altiva y de porte regio que yo recordaba había desaparecido. En su lugar había una mujer demacrada, con el rostro surcado por la angustia y la mirada perdida. Su ropa cara parecía colgarle de un cuerpo encogido por la derrota. Habían perdido la casa, los coches, su estatus social y, según el reportaje, algo mucho más valioso, el respeto de sus propios hijos. El informe mencionaba que tanto Carlitos como Sofía se habían alejado de sus padres, avergonzados y decepcionados por sus acciones. Al verla en ese estado, no sentí la oleada de alegría vengativa que uno podría esperar. No hubo un «te lo mereces» en mi corazón. Lo que sentí, para mi propia sorpresa, fue una profunda y abrumadora lástima. Ella, que había querido empezar de cero borrando su pasado, había terminado perdiéndolo absolutamente todo. El universo, con su ironía a veces cruel, le había concedido su deseo de la forma más devastadora. Le había entregado exactamente lo que ella había intentado darme a mí, un futuro incierto, la soledad y la pérdida de todo aquello en lo que había basado su identidad. En su afán por borrarme a mí,
Una pequeña pieza de su historia había terminado borrándose a sí misma. Poco después de aquello, el señor Ramírez, mi jefe, un hombre observador y compasivo, notó la profunda tristeza que me embargaba. Un día, con mucha delicadeza, me preguntó por mi historia. Por primera vez en mucho tiempo, se la conté a alguien fuera de mi círculo de confianza. Le conté los 20 años de servicio, la promesa rota y la traición. Escuchó en silencio, con una empatía que me conmovió hasta las lágrimas. Cuando terminé, me miró y me dijo: «Elena, la injusticia no puede ser el final de tu historia. Déjame ayudarte». Con su guía experta y el testimonio de varias personas de la comunidad que me habían conocido a lo largo de los años y que estaban dispuestas a hablar de mi carácter y mi trabajo, iniciamos un proceso legal para regularizar mi situación. Fue un camino largo, lleno de papeleo, entrevistas y momentos de ansiedad. Pero por primera vez, no estaba sola. Tenía a mi lado a alguien que creía en mí y que luchaba por mí. Y entonces, un día soleado de primavera, llegó la llamada del señor Ramírez. «Lo hemos conseguido, Elena. Está aprobado». Sostuve mis documentos oficiales en la mano, mi nombre impreso en un papel que me declaraba residente legal. Y las lágrimas que cayeron sobre ellos no fueron de tristeza, sino de una liberación tan profunda que sentí que me lavaba el alma. No eran el resultado de la promesa de la señora Morales. No eran un regalo de nadie. Eran el fruto de mi propia resiliencia, de la bondad de personas que apenas me conocían y de mi inquebrantable fe en que al final la bondad prevalece. Había encontrado mi lugar, no en la opulencia de una mansión ajena, sino en la dignidad de mi propia vida, una vida construida sobre los cimientos de la honestidad y el respeto mutuo. La señora Morales me había quitado 20 años de seguridad, pero sin saberlo, en su acto de crueldad, me había empujado a encontrar la verdadera libertad. La libertad de ser yo misma, dueña de mi propio destino. Muchísimas gracias por acompañarme en este relato tan personal. A veces la vida nos pone en caminos que no entendemos, pero siempre hay una luz al final. Si te ha gustado esta historia, te invito a hacer clic aquí para ver otra que seguramente te tocará el corazón. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.